Un joven que vive en la calle salva a una millonaria de un accidente y, en agradecimiento, ella le ayuda a cambiar su vida, pero descubre que tiene un pasado misterioso. ¿Podrá un acto de confianza romper las cadenas de un pasado difícil? ¿Crees que un destino puede cambiarse con un acto de bondad y esperanza? ¿O crees que el destino de una persona está sellado desde el día en que nace? Deja en los comentarios lo que piensas. Realmente disfruto leyendo tus inspiradores comentarios. Prepare su corazón para un viaje de esperanza, resiliencia y transformación que le recordará que ninguna historia está completamente escrita. El rugido de los motores y el chirrido de los neumáticos cortaron el aire como una navaja afilada. En cuestión de segundos, el mundo de Lucinda Ramírez se transformaría para siempre. El semáforo en rojo parpadeaba con una intensidad casi hipnótica en medio de la ajetreada avenida Paulista. Sao Paulo, esa metrópolis gigante de concreto y sueños rotos, respiraba su caótica rutina matutina. Los rascacielos reflejaban el sol de la mañana como espejos gigantes, proyectando sombras largas sobre el asfalto caliente. Lucinda, con su traje sastre color marfil y tacones que resonaban como martillazos contra el pavimento, no imaginaba que ese día sería diferente. A sus 35 años, era el vivo retrato del éxito. CEO de una importante firma de consultoría tecnológica, su nombre era sinónimo de poder e innovación en el competitivo mundo empresarial brasileño. Sus ojos color café, habitualmente calculadores y seguros, esa mañana parecían cansados. Detrás de las discretas gafas de diseñador se escondía una mirada que hablaba más de soledad que de triunfo. Cada paso que daba era mecánico, casi robótico, como si estuviera interpretando un papel ensayado miles de veces. De repente, un sonido ensordecedor rompió la rutina. Un sedán negro perdió el control, derrapando violentamente entre los carriles. Los conductores frenaban en seco, las bocinas sonaban desesperadas. El caos se desató en cuestión de segundos. Lucinda, absorta en sus pensamientos, no percibió el peligro que se aproximaba a toda velocidad. El tiempo pareció desacelerarse. A escasos metros, un joven delgado de mirada intensa observaba la escena. Sus ropas gastadas contrastaban con el ambiente corporativo, pero algo en su expresión denotaba una determinación poco común. Pietro Guzmán, un muchacho de 18 años marcado por una vida de desafíos, no dudó ni un instante. En un movimiento casi felino, se lanzó hacia Lucinda justo cuando el sedán estaba a punto de impactarla. Un empujón, un grito, el chirrido de los frenos. Y entonces, el silencio. El destino acababa de tejer el primer hilo de una historia que cambiaría para siempre las vidas de Lucinda y Pietro. Nada volvería a ser igual. El hospital olía a desinfectante y esperanza. Pietro yacía en una camilla, sus ojos oscuros mirando el techo blanco con una mezcla de confusión y cautela. A su lado, Lucinda observaba en silencio, sus manos entrelazadas reflejando una tensión interna que no se atrevía a manifestar. Pietro Guzmán era el resultado de un sistema que había fallado repetidamente. Huérfano desde los 14 años, había aprendido a sobrevivir en las calles de Sao Paulo con una mezcla de astucia e instinto. Su rostro, marcado por cicatrices invisibles, contaba historias que nadie se había molestado en escuchar. Había nacido en un pequeño barrio de las afueras de la ciudad, hijo de María, una trabajadora incansable, y Carlos, un mecánico que soñaba con darle a su hijo un futuro mejor. Pero el destino tenía otros planes. Un accidente cuando Pietro tenía apenas 12 años lo dejó completamente solo, navegando por un mundo que parecía diseñado para destruirlo. Sus manos, ásperas y curtidas, guardaban el testimonio de años de supervivencia. Cada cicatriz era un capítulo de una historia de resiliencia. Había trabajado como lavaplatos, repartidor, y ocasionalmente había sido tentado por ofertas más oscuras que rondaban los callejones de la ciudad. Pero algo en su interior, un núcleo de dignidad heredado de sus padres, siempre lo había mantenido alejado de los caminos más peligrosos. Lucinda, por otro lado, representaba un mundo completamente diferente. Hija de inmigrantes mexicanos que habían llegado a Brasil buscando una vida mejor, había construido su imperio tecnológico desde cero. Su padre, un pequeño comerciante, le había enseñado que el éxito se conseguía con trabajo duro y determinación. A sus 35 años, Lucinda Ramírez era un ícono en el mundo empresarial. Su firma de consultoría tecnológica había revolucionado el mercado brasileño,
especializándose en soluciones innovadoras para empresas emergentes. Pero detrás de su imagen de ejecutiva implacable, se escondía una mujer profundamente solitaria. Sus relaciones personales eran tan superficiales como un charco después de la lluvia. Había dejado atrás parejas, amistades, incluso a su propia familia, en su búsqueda incesante de éxito. El vacío que sentía era más profundo que cualquier logro profesional. El médico entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. Con un informe médico en la mano, explicó que Pietro había sufrido algunas contusiones, pero estaba fuera de peligro. Lucinda escuchaba, pero su mirada estaba fija en el joven. ¿Por qué lo hizo?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Pietro la miró, sorprendido por la genuina curiosidad en su voz. «Porque alguien tenía que hacerlo», respondió con simpleza. Esa respuesta descolocó a Lucinda. No estaba acostumbrada a la honestidad brutal, mucho menos viniendo de alguien que, según todos los estándares sociales, no debería importarle nada más que su propia supervivencia. Un momento de conexión silenciosa se estableció entre ellos. Dos mundos completamente diferentes, separados por circunstancias de nacimiento, pero unidos por un instante de humanidad pura. Lucinda sintió algo que hacía años no experimentaba, una chispa de interés genuino por otra persona. Pietro, por su parte, detectó algo diferente en esta mujer. No era lástima lo que veía en sus ojos, sino algo más cercano al respeto. «¿Qué va a hacer conmigo ahora?», preguntó Pietro, rompiendo el momento. La pregunta flotó en el aire, cargada de vulnerabilidad y un dejo de desafío. Lucinda no lo sabía exactamente, pero algo le decía que este encuentro no había sido una simple casualidad. El destino, ese arquitecto silencioso de las historias humanas, acababa de trazar una línea inesperada entre dos vidas que jamás hubieran imaginado cruzarse. El destino tejía sus hilos con una precisión milimétrica. Después de su encuentro en el hospital, Lucinda no podía sacar a Pietro de sus pensamientos. No era compasión lo que sentía, sino una curiosidad que la consumía desde dentro. Una semana después del accidente, decidió buscarlo. Utilizó sus contactos para localizar el albergue donde Pietro había estado viviendo temporalmente. El lugar era una construcción antigua en el centro de Sao Paulo, con paredes desgastadas que contaban historias de supervivencia urbana. Cuando llegó, Pietro no estaba. Una trabajadora social llamada Elena le proporcionó algunos detalles sobre su vida. Supo que el joven había pasado por varios trabajos temporales, pero siempre le costaba mantenerlos. Sus antecedentes y la falta de documentación completa lo convertían en un candidato difícil para cualquier empleo estable. «Es un chico con potencial», comentó Elena, «pero necesita una oportunidad real». Lucinda comprendió que aquella no sería una tarea sencilla. Pietro representaba un desafío completamente diferente a los proyectos empresariales que estaba acostumbrada a gestionar. No se trataba de números o estrategias, sino de una vida humana con sus complejidades. Al atardecer, cuando ya estaba por marcharse, lo vio. Pietro cruzaba la calle con una bolsa de herramientas, evidentemente regresando de algún trabajo eventual. Su caminar era decidido, pero se notaba el cansancio en cada paso. «Pietro», lo llamó Lucinda. Él se detuvo, sorprendido. No esperaba encontrarla allí, mucho menos que lo reconociera. «Necesitamos hablar», añadió ella con firmeza. La conversación que siguió sería un punto de inflexión en sus vidas. Lucinda le planteó una propuesta que parecía sacada de un sueño, una oportunidad de formación en su empresa, un contrato de trabajo que incluiría capacitación técnica y la posibilidad de construir un futuro. Pietro inicialmente desconfió. Para él, las ofertas demasiado buenas siempre escondían una trampa. Su experiencia en la calle le había enseñado a ser cauteloso con los gestos de generosidad. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó con recelo. Lucinda sonrió. «Simplemente que demuestres tu potencial», respondió. La propuesta incluía un programa de formación en tecnología, área donde la empresa de Lucinda era líder. Pietro tendría que comenzar desde abajo, pero con la promesa de ascenso si demostraba compromiso. Para Pietro, aquello representaba mucho más que un trabajo. Era la posibilidad de romper el círculo de pobreza que lo había acompañado toda su vida. Por primera vez, alguien creía en el más allá de sus limitaciones aparentes. Elena, la trabajadora social, observaba la escena con una mezcla de esperanza y escepticismo.
Había visto muchos casos similares, pero algo en esta historia parecía diferente. No será fácil, le advirtió Lucinda a Pietro. Tendrás que trabajar el doble que cualquier otra persona. Nadie te regalará nada. Pietro asintió. Estaba acostumbrado a los desafíos. La calle le había enseñado que nada valioso se conseguía sin esfuerzo. Cuando se despidieron esa tarde, ninguno de los dos sabía que acababan de dar el primer paso en un viaje que transformaría sus vidas para siempre. El sol se ocultaba sobre Sao Paulo, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Un nuevo capítulo comenzaba, lleno de promesas y posibilidades inexploradas. Los primeros meses de Pietro en la empresa de Lucinda fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Como técnico junior en el departamento de soporte tecnológico, cada día representaba un nuevo campo de batalla contra sus propios límites y prejuicios. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Un joven sin formación académica formal, rescatado literalmente de la calle, ahora trabajaba en una de las empresas de tecnología más prestigiosas de Sao Paulo. El contraste era evidente. Lucinda seguía de cerca su progreso, consciente de que cada movimiento de Pietro podría ser decisivo. No quería que su apuesta fracasara, pero tampoco podía mostrar favoritismo. La línea entre el apoyo y la sobreprotección era delgada. Durante las primeras semanas, Pietro luchaba contra su propia inseguridad. Los términos técnicos lo abrumaban, los procedimientos corporativos le resultaban complejos. Muchas veces, después del trabajo, regresaba al pequeño apartamento que Lucinda le había conseguido, sintiéndose agotado y al borde del fracaso. Sus compañeros Carlos Mendoza y Rodrigo Santos no facilitaban las cosas. Sutilmente, dejaban comentarios que cuestionaban su presencia en la empresa. ¿Qué hace alguien como él aquí?, murmuraban en las pausas del café. Pietro lo escuchaba todo. Su orgullo le impedía mostrar debilidad, pero cada palabra calaba hondo en su autoestima. Sin embargo, en lugar de rendirse, cada crítica se convertía en combustible para su determinación. Lucinda observaba todo desde su oficina. Sabía que no podía intervenir directamente. Pietro necesitaba demostrar que podía valerse por sí mismo. Su éxito dependería únicamente de su esfuerzo y capacidad de adaptación. Un día crucial llegó cuando el equipo enfrentó un problema crítico con los servidores de un cliente importante. Mientras los técnicos más experimentados buscaban soluciones convencionales, Pietro recordó una técnica que había aprendido en la calle: la capacidad de ver más allá de lo obvio. Su solución no solo resolvió el problema, sino que lo hizo de una manera tan elegante que dejó a todos sorprendidos. Carlos y Rodrigo, que antes lo menospreciaban, comenzaron a mirarlo con respeto. Sin embargo, el éxito no llegó sin conflictos internos. Pietro cargaba el peso de su pasado. Cada mañana, al vestir su uniforme de trabajo, sentía que estaba representando algo más que a sí mismo. Representaba la posibilidad de cambio, la esperanza de que el origen no determina el destino. Lucinda notó su transformación. Ya no era el joven asustado que había salvado en medio de la calle. Se estaba convirtiendo en un profesional seguro, con un potencial que iba más allá de cualquier expectativa inicial. Un día, después de una reunión particularmente intensa, Pietro se acercó a Lucinda. «Gracias», le dijo, «por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Ella simplemente sonrió. Sabía que su apuesta estaba dando frutos, pero también comprendía que el viaje de Pietro apenas comenzaba. Los desafíos seguirían llegando. La adaptación no era un proceso lineal. Habría momentos de duda, de frustración, de tentación de volver a su antigua vida. Pero algo había cambiado definitivamente en Pietro. Ya no era el mismo joven que sobrevivía día a día. Ahora tenía un propósito, una visión de futuro que lo impulsaba más allá de sus limitaciones anteriores. Sao Paulo seguía siendo ese laberinto de concreto y sueños. Pero para Pietro, la ciudad ya no representaba un lugar de supervivencia, sino de oportunidades. El pasado siempre encuentra la manera de alcanzar el presente, sin importar cuánto se intente dejarlo atrás. Para Pietro, ese momento llegó en una tarde lluviosa de otoño, cuando sus dos mundos colisionaron de manera inesperada. Un grupo de sus antiguos conocidos de la calle lo esperaba cerca de la empresa. Entre ellos, Javier, un muchacho con quien había compartido momentos difíciles años atrás. La mirada de Javier era una mezcla de advertencia y desafío. «Necesitamos hablar», le dijo,
mientras Pietro intentaba mantener la calma. Lucinda, que observaba desde la ventana de su oficina, detectó inmediatamente la tensión. Algo en el lenguaje corporal de Pietro le indicaba que no se trataba de un encuentro casual. Javier le recordó a Pietro una época que él creía haber dejado atrás. Un periodo oscuro donde había estado involucrado en actividades al margen de la ley. Nada grave, pero lo suficiente para manchar su historial y cerrar puertas. «Tenemos una propuesta», le dijo Javier. Su tono era más una amenaza que una invitación. Pietro sintió que el mundo se desmoronaba. Había construido tanto en tan poco tiempo. Su trabajo en la empresa de Lucinda representaba más que un empleo. Era su boleto a una vida diferente. No estaba dispuesto a perderlo todo. Esa noche, después de un largo silencio, Pietro decidió ser completamente honesto con Lucinda. En su oficina, con la ciudad iluminada tras los grandes ventanales, le contó sobre su pasado. Habló de cómo, después de quedar huérfano, había sido tentado por grupos marginales. Pequeños trabajos, favores que rozaban lo ilegal. Nunca había llegado a cometer delitos graves, pero lo suficiente para mantenerse al margen del sistema. Lucinda lo escuchó sin juzgar. Comprendía que la supervivencia a veces obligaba a tomar decisiones difíciles. Lo que le importaba era el hombre que Pietro estaba construyendo, no los errores de su pasado. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó ella. Pietro sabía que tenía dos caminos. Podía volver con Javier, dejando todo lo que había conseguido. O podía luchar por su nueva vida, enfrentando cualquier presión. Su decisión no fue inmediata. Durante días, la tensión lo consumió. Sabía que Javier no desistiría fácilmente. Representaban un mundo que no permitía abandonos simples. Lucinda lo observaba. No intervendría directamente. Comprendía que Pietro necesitaba resolver esto por sí mismo. Era su prueba de fuego, su momento de demostrar el verdadero cambio. El punto de inflexión llegó cuando Pietro comprendió que su valor no estaba determinado por su pasado, sino por las decisiones que tomara en el presente. Una noche, reunió a Javier y al grupo. Con firmeza, les dejó claro que su vida había cambiado. No volvería atrás. No importaba el precio. La ciudad de Sao Paulo, testigo silencioso de millones de historias, parecía contener la respiración esperando el desenlace. La tensión alcanzó su punto máximo en una noche que parecía estar cargada de electricidad. Pietro comprendió que su decisión de romper con su pasado no sería tan simple como había imaginado. Javier y su grupo no aceptarían un no como respuesta. La reunión que habían programado tenía todos los ingredientes de una confrontación inevitable. El lugar elegido era un antiguo depósito en las afueras de Sao Paulo, un territorio neutral donde las reglas de la calle todavía imperaban. Lucinda, aunque no estaba presente físicamente, había preparado discretamente un sistema de apoyo. Había contactado a un amigo en la policía, sin revelar detalles específicos, pero lo suficiente para tener una red de seguridad si las cosas se complicaban. Pietro llegó al encuentro con la determinación de un hombre que ha decidido cambiar su destino. Llevaba consigo únicamente su dignidad y la certeza de que no volvería atrás. Javier lo esperaba, rodeado de algunos de sus antiguos compañeros. «Pensé que lo habías entendido», dijo Javier, su voz destilando una mezcla de decepción y amenaza. Pietro se mantuvo firme. Cada palabra que pronunció fue un martillo contra las expectativas de su pasado. «Mi vida ha cambiado», declaró. «No volveré a ese mundo». La negociación se convirtió rápidamente en una batalla de voluntades. Javier intentaba tentarlo con promesas de dinero fácil, recordándole las dificultades que había enfrentado antes de conocer a Lucinda. Cada argumento era un intento de socavar la nueva identidad de Pietro. Pero algo había cambiado en él. Ya no era el joven asustado y vulnerable de años atrás. Ahora tenía un propósito, una visión de futuro que iba más allá de la supervivencia inmediata. La conversación se tornó más intensa. Los antiguos compañeros de Javier comenzaron a rodear a Pietro, intentando intimidarlo. Sin embargo, su lenguaje corporal mostraba una seguridad que sorprendió a todos. En ese momento crítico, Pietro comprendió que su verdadera batalla no era contra Javier o su grupo, sino contra sus propios miedos y limitaciones. Cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia su libertad. «No necesito su mundo», dijo finalmente. «Tengo algo que es mucho más valioso». La declaración resonó en el depósito como un trueno.
Javier comprendió que había perdido. No podría quebrar la determinación de Pietro. El encuentro terminó sin violencia, pero con una claridad absoluta. Pietro había elegido su camino, y no habría marcha atrás. Cuando salió del depósito, la ciudad de Sao Paulo lo recibió como a un hombre nuevo. Las luces de la noche parecían celebrar su decisión, iluminando su camino hacia un futuro diferente. Lucinda, que había estado esperando noticias, respiró aliviada cuando recibió el mensaje de Pietro. Sabía que había sido más que una simple confrontación. Era un momento de transformación definitiva. El clímax no había sido un enfrentamiento físico, sino una batalla interna. Pietro había derrotado sus propios fantasmas, sus miedos más profundos. Había elegido la dignidad por encima de la comodidad, el crecimiento por encima de la familiaridad. La ciudad seguía su ritmo imparable, pero para Pietro, todo había cambiado. Un nuevo capítulo comenzaba, lleno de posibilidades y esperanza. El amanecer llegó con una claridad inusitada sobre Sao Paulo. Pietro contemplaba la ciudad desde la pequeña terraza de su apartamento, consciente de que había cruzado un punto sin retorno en su vida. Lucinda lo había invitado a una reunión especial en la empresa. No era una convocatoria laboral ordinaria, sino algo que marcaría un antes y un después en su trayectoria profesional. Durante la reunión, presentó un proyecto innovador que había desarrollado completamente por su cuenta. Un sistema de integración tecnológica que podría revolucionar la forma en que las pequeñas empresas gestionaban sus recursos digitales. Su propuesta no solo demostraba sus habilidades técnicas, sino también su capacidad de transformación personal. Los directivos de la empresa quedaron impresionados. No era solo el contenido técnico lo que los sorprendía, sino la pasión con la que Pietro presentaba cada detalle. Era evidente que ya no era el mismo joven que había llegado meses atrás. Lucinda observaba en silencio. Sentía algo parecido a la satisfacción de un mentor que ve cumplirse sus expectativas. Pietro no era un proyecto de caridad, era un profesional en pleno desarrollo. Después de la presentación, ella lo llamó a su oficina. Las paredes de cristal dejaban ver la ciudad como un lienzo de posibilidades infinitas. «Has demostrado que mereces estar aquí», le dijo Lucinda. No por lástima, sino por mérito propio. Pietro comprendió entonces que su verdadero triunfo no era conseguir un trabajo, sino transformarse a sí mismo. Cada obstáculo superado había sido un escalón hacia su nueva identidad. Elena, la trabajadora social que lo había conocido en el albergue, fue invitada especialmente para presenciar su logro. Verlo allí, convertido en un profesional respetado, era la mejor prueba de que el cambio era posible. La empresa decidió no solo aprobar su proyecto, sino además ofrecerle una promoción. Pietro pasaría de técnico junior a líder de un equipo de desarrollo. Era un salto que pocos hubieran imaginado posible meses atrás. Durante la celebración, Pietro buscó a Lucinda. «Gracias», le dijo, «por ver algo en mí cuando nadie más lo hacía». Ella sonrió. «No te equivoques», respondió, «fuiste tú quien hizo el verdadero trabajo». La resolución de su historia no era un punto final, sino un nuevo beginning. Pietro había demostrado que el origen no determina el destino. Que con determinación, apoyo y trabajo, era posible reescribir la propia historia. Sus antiguos compañeros de la calle, aquellos que una vez lo habían tentado con caminos fáciles, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y asombro. Pietro se había convertido en un ejemplo de transformación. La ciudad de Sao Paulo, testigo silencioso de millones de historias, parecía celebrar su triunfo. Las luces de los rascacielos brillaban como un homenaje a la posibilidad de cambio. Lucinda reflexionaba sobre cómo un simple acto de ayuda puede transformar completamente dos vidas. Ella también había cambiado en este proceso. Había aprendido a ver más allá de los prejuicios, a valorar el potencial humano en su estado más puro. El proyecto de Pietro no solo representaba una innovación tecnológica. Era un mensaje de esperanza para todos aquellos que creían que su pasado los definía para siempre. El tiempo había pasado, transformando aquella historia que parecía imposible en un testimonio de resiliencia y esperanza. 5 años después del encuentro fortuito que cambió sus vidas, Pietro y Lucinda se reunieron en un lugar especial, el mismo albergue donde todo comenzó. La ciudad de Sao Paulo seguía siendo un hervidero de sueños y desafíos. Pietro, ahora convertido en un reconocido líder tecnológico,
había creado su propia fundación para ayudar a jóvenes en situación vulnerable. Su proyecto no solo ofrecía oportunidades laborales, sino también formación integral y apoyo emocional. Lucinda observaba con orgullo lo que habían construido juntos. Su empresa no solo había crecido, sino que se había transformado en un modelo de responsabilidad social corporativa. Habían logrado crear un ecosistema donde el talento podía florecer, independientemente de su origen. Elena, la trabajadora social que había sido testigo de su transformación, ahora colaboraba directamente con la fundación de Pietro. Cada día, veía cómo decenas de jóvenes encontraban una segunda oportunidad, exactamente como Pietro la había encontrado años atrás. Durante un evento de la fundación, Pietro compartió su historia. No como una narrativa de victimización, sino como un testimonio de posibilidades. Habló sobre cómo un simple acto de conexión humana puede cambiar completamente una trayectoria de vida. Lucinda lo escuchaba, recordando aquel día en que lo salvó de un accidente. Nunca imaginó que ese momento se convertiría en el inicio de una transformación tan profunda, no solo para Pietro, sino para ella misma. La fundación había logrado resultados impresionantes. Más de 200 jóvenes habían sido formados, con un índice de inserción laboral superior al 85%. Cada historia era un recordatorio de que el potencial humano no tiene límites cuando se le dan las herramientas adecuadas. Durante la celebración, Pietro presentó su último proyecto, un programa de tecnología para comunidades vulnerables. No era simplemente un proyecto empresarial, era un mensaje de esperanza. Demostraba que la innovación podía ser un instrumento de transformación social. Lucinda reflexionaba sobre el camino recorrido. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide por los logros individuales, sino por el impacto que se genera en la vida de otros. Su imperio empresarial ya no era solo un símbolo de poder económico, sino de responsabilidad social. Los medios comenzaron a reconocer su trabajo. Reportajes, entrevistas, premios. Pero para Pietro y Lucinda, el verdadero premio eran los rostros de los jóvenes que encontraban una nueva oportunidad. En un momento íntimo, Pietro agradeció a Lucinda por creer en él cuando nadie más lo hacía. Ella simplemente sonrió, recordando que a veces el destino nos pone en el camino las personas indicadas en el momento preciso. La ciudad de Sao Paulo seguía siendo un laberinto de posibilidades. Pero ahora, gracias a su historia, ese laberinto se había convertido en un lugar de esperanza para muchos. La transformación de Pietro no era solo personal. Era un mensaje universal: el origen no determina el destino. Con determinación, apoyo y la oportunidad correcta, cualquiera puede reescribir su historia. Al final de la celebración, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar, Pietro y Lucinda se miraron. No necesitaban palabras. Habían construido algo más que un proyecto empresarial. Habían demostrado el poder de la conexión humana. ¿Te ha conmovido esta historia de transformación y esperanza? Cada like, cada comentario, cada compartir es un paso más para inspirar a otros a creer en el poder del cambio.